OCE y el Ministerio de Ambiente denunciaron la renegociación final del contrato del proyecto Neptuno entre el gobierno y el consorcio Aguas de Montevideo. Sí, se anunció un nuevo paquete de obras en rueda de prensa, lo hizo el presidente de OCE, Pablo Ferreri, junto con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y esto sustituye de alguna forma el proyecto firmado por el entonces presidente, Luis Lacalle Pou, que pretendía en realidad tomar agua del Río de la Plata. Claro, bueno, el plan se enfoca en la construcción de una nueva planta potabilizadora con capacidad de 200.000 metros cúbicos diarios y equivale a 1/3 de la demanda de la zona metropolitana. La decisión de cambiar e ir hacia esta nueva opción fue tomada, como recordarán, por el gobierno de Yamandu Orsi ante problemas que los técnicos de OCE detectaron en el proyecto original. También la situación de la salinidad que se podía prever en Arasatí y que era una controversia, digamos. Totalmente. Asimismo, desde el Frente Amplio siempre estuvieron en contra del proyecto Neptuno e incluso desde el Ejecutivo, acordate, ¿no? Le habían pedido durante la transición a las autoridades salientes que no firmaran el contrato. Sí, y acordate que Lacalle Pou lo hizo en el último minuto, Exactamente. ¿no? También las autoridades remarcan que con esta nueva opción se baja el costo de la obra tal como estaba prevista y se pasa de 294 millones de dólares a 212. Bueno, y habló el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, dijo esta renegociación y este acuerdo final que estaremos remitiendo para su consideración al Tribunal de Cuentas, en primer lugar, permite concretar obras fundamentales muy importantes para el país y el abastecimiento de agua. Es importante que el área metropolitana cuente con una segunda planta potabilizadora, primera obra importante que se hará en el marco de esta renegociación. Esto, te repito, decía el ministro de Ambiente en rueda de prensa. Sí, de alguna forma lo que se dieron ayer fueron algunos detalles de este cambio de plan. La nueva planta se va a ubicar en Aguas Corrientes, al lado de la planta actual, que también toma agua de la cuenca del río Santa Lucía. Tiene una capacidad de 700.000 metros cúbicos y con esta obra se podría cumplir con la demanda prevista de 845.000 metros cúbicos hacia 2045. Escuché lo que decía, parte en realidad, lo que decía ayer el presidente de OCE, Pablo Ferreri. Estas inversiones, que son las más altas de la historia de OCE, se componen de varias obras, pero entre ellas queremos destacar algunos proyectos verdaderamente grandes que estaremos llevando adelante. En primer lugar, la renegociación del proyecto Neptuno, que implicó una renegociación que llevó, entre otras cosas, a que el monto del capital que se iba a invertir, el CAPEX, que en el proyecto original era de 294 millones de dólares, pero que además requería 67 millones de dólares adicionales de infraestructura para poder quedar operativo en un 100%, o sea, estamos hablando de un monto total cercano a los 360 millones de dólares. Aquí lo estamos pasando a un proyecto cuyo CAPEX, cuya inversión en capital será, y el monto exacto es 212,6 millones de dólares. Esta renegociación, que también obviamente tiene aspectos técnicos que nos llevaron a tomar esta decisión, también tenía este componente económico, porque al rediseñarlo y liberar espacio, nos permite acometer otras grandes obras que queremos llevar adelante, como las que están allí, que tienen que ver con la represa de Casupá, que estamos estimando en 130 millones de dólares, más las obras para abastecer el este de la Costa de Oro, y allí estamos hablando, en principio, en una solución en el Solichico, que está en el entorno de los 40 millones de dólares, más 5 millones que nos llevará el extender las redes de agua en los balnearios al este de la Costa de Oro, llegando hasta Jauregui Verde. Bueno, era la palabra de Pablo Ferreri, justamente presidente de OCE. A ver, además de todo esto, una de las novedades es la construcción de una séptima línea de bombeo de 51.6 kilómetros que va a permitir justamente dotar de mayor capacidad de transporte de agua hacia la zona este, otro de los problemas también asociados, ¿no? Y lo que explicaba Ferreri es que esto va a terminar de eliminar las tensiones que existen y las presiones que existen sobre la quinta línea de bombeo. Claro. Este conjunto de obras, junto con la represa de Casupá y la solución para el este de la Costa de Oro, realmente nos deja un sistema muy robusto para el área metropolitana. Hay algunos cambios aquí con respecto a algunas cosas que nosotros habíamos comentado en julio, porque los equipos técnicos siguieron trabajando y siguieron avanzando. El proyecto del Solichico, la solución para la Costa de Oro, se estará haciendo mediante una licitación pública. Estamos trabajando con el Ministerio de Economía para poder
financiar ese proyecto a través de un organismo multilateral. Estamos hablando específicamente del BID. Estamos trabajando en eso, obviamente liderando allí el Ministerio de Economía. Y en cambio, dentro del contrato estaremos haciendo algo que no habíamos previsto en una dimensión tan grande, pero técnicamente entendemos que es mucho mejor lo que estamos haciendo. Es una nueva línea de bombeo, la 7ª línea de bombeo, que dotará de mucho más capacidad de transporte de agua a la zona donde está creciendo la demanda, que es hacia el este del área metropolitana. Esta 7ª línea de bombeo irá desde la nueva planta de tratamiento de agua potable hasta la conexión con la troncal que hoy ya existe en la ruta 8. Esto nos permitirá eliminar las tensiones que, sobre todo en época veraniega, tiene la 5ª línea de bombeo. También nos permitirá contar además con una capacidad de expansión futura hacia la ciudad de la costa. Por lo tanto, realmente nos va a fortalecer mucho el sistema metropolitano en su conjunto. Bueno, el presidente de OCE dijo que ahora están trabajando con el Ministerio de Ambiente justamente para obtener las autorizaciones ambientales correspondientes y que el objetivo es que las obras puedan comenzar, escuchá, ¿no? En abril del próximo año. Y que duren alrededor de 30 meses. Sí. Y la reducción de los costos, de acuerdo con lo que indica el gobierno, permitirá que por fuera de este plan se realice la represa de Casupá. Algo decía Ferreri, que va por fuera de esto que estábamos escuchando. Se calcula que va a costar 130 millones de dólares y que va a tener capacidad de 118 millones de metros cúbicos. Bueno, también será una un poco la dimensión, ¿no? De lo que eso significa. Además, diciéndolo tampoco podés mensurar mentalmente, exacto, ¿no? Pero bueno, también será una nueva presa y una potabilizadora en Solís Chico para abastecer la Costa de Oro con un costo de 50 millones de dólares. Estas dos últimas obras complementarias no forman parte del acuerdo específico con el consorcio, sino que van por fuera, como decíamos, y se harán mediante licitaciones públicas separadas. Desde la empresa sostienen que se trata del plan de obras más grande en la historia de OCE y aseguran que permitirá hacer frente al abastecimiento, justamente como te venimos contando, ¿no? En la zona metropolitana y asegurar agua potable hasta 2045. Sí, y como era de esperarse, esta decisión de nuevo proyecto y modificaciones ya vienen acumulando repercusiones. Obvio. La Comisión Permanente del Poder Legislativo resolvió de manera unánime convocar a Ortuño y a las autoridades de OCE para que expliquen y en detalles de las obras anunciadas. Está bien, esto es político, ¿no? Pero además de estas obras y de las repercusiones políticas, esto tiene foco netamente en lo ambiental y en lo climático, ¿no? Es que recordemos toda la discusión que se da respecto de las obras, porque todo esto surge después de la larga e importante, histórica sequía que atravesó Uruguay entre 2022 y 2023. En aquel momento las reservas de agua potable llegaron prácticamente a cero justamente en la zona metropolitana y la reserva de Paso Severino llegó a niveles mínimos. Acordate las imágenes, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo tiene presente, pero se registraron problemas de salinidad porque hubo que ponerle sal al agua para que hubiera poca, o sea, había poca agua y había que racionalizarla de alguna forma. Hubo protestas, hubo idas y vueltas políticas entre el oficialismo y la oposición buscándole la mejor solución a este problema que se venía anunciando desde hacía tiempo y que se había ignorado. Y una pregunta que siempre queda en el aire, que es ¿qué va a pasar este verano, no? Frente justamente al agua y a la falta de agua. Sí, porque ya se viene anunciando, se viene advirtiendo, mejor dicho, que hay un déficit hídrico y sobre todo que las perspectivas climáticas para los próximos 3 meses son de temperaturas por encima de lo normal en algunas regiones del país, que se pueden venir varias olas de calor y sobre todo, y acá viene lo más preocupante, que va a haber menos lluvias que otros años. De hecho, el Instituto Uruguayo de Meteorología, el INUMET, lo analiza en su informe de tendencias climáticas para el trimestre diciembre 2025-febrero 2026. Sí, y sobre la posibilidad de que haya una sequía en puerta, hablamos con Madeleine Renom. Ojalá que no. Ojalá que no, por supuesto, doctora en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos y nuevamente directora de INUMET. Sí. Escuchamos lo que decía Renom. Hay un déficit, no tiene nada que ver con una sequía del 2023 ni del 20... No estamos en esas condiciones, no estamos esperando ningún fenómeno de sequía, lo que es la meteorológica, que sería la primera, luego viene la agronómica y luego la hidrológica, esperando sobre todo que las condiciones
en el sureste se normalicen en cuanto a las lluvias. Tenemos una niña débil, que no fue lo mismo del escenario del 2020 a 2023, que fue una niña larga, duradera, etcétera. Los otros modos de variabilidad que afectan a las precipitaciones, principalmente en verano, en nuestra región del país, si bien hay que ir siguiendo cómo siguen esas tendencias, cómo son esos pronósticos, no estarían en fase porque ya el ruido de fondo, digamos, esa niña ya es débil. Entonces no se van a conjugar, eso es lo que estamos esperando, de que no va a haber sequía o un déficit y sacar ese alarmismo del 2023. Escuchemos la palabra de Madeleine Renom, justamente doctora en Ciencia de la Atmósfera y los Océanos y directora del INUMED. Bueno, muchos mensajes que llegan al 6900. Sí. Hola. Tema agua, rezar sí, para no tener otra sequía mientras se hacen estas obras que van a llevar su tiempo. Acuérdate que empezarían en principio del año que viene y durarían al menos 30 meses. Cuando decís 30 meses siempre es un poquito más. Olvídate, totalmente. Buenos días, la solución es a medias, dice Cristina, porque se va a tomar agua de Santa Lucía en vez de usar otra fuente. Hola, alumna escolar, con mucho orgullo me dice, mi padre es cuidacoches. Sí. Trabajaba detrás de la facultad cuando se podía estacionar Dorita en Piriápolis Buceo. Bueno, muchísimos mensajes del tema de los cuidacoches, creo que es sí, uno de esos temas que tocan a todo el mundo, ¿no? Totalmente. Me acabo de dar cuenta de que acá nomás, recién miro por la ventana, veo un mensaje de Andrés que me dice, mirá para atrás por la ventana. ¿Qué hay? Miro por la ventana y claro, uno de los vecinos puso 2-3 bolsas de escombro en una punta, 2-3 bolsas de escombro en otra punta, un cono en el medio y no estaciona nadie y san se acabó. Y bueno, fotito y a dirección de tránsito. Fotito para el Insta. 9 de la mañana, 44 minutos. ¿Qué? A mí me hincharon. ¿Dónde está? Mirá, ¿dónde está el mensaje? Bueno, Hola,